Hace 50 años, un grupo de mujeres de Acción Católica se suma a la guerra contra el hambre que había declarado la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. De esta manera nace Manos Unidas para luchar contra el hambre, la pobreza, sus causas y sus consecuencias, y en esta guerra llevamos 50 años. La declaración de guerra al hambre de aquellas intrépidas mujeres del siglo pasado sigue teniendo en el fondo y en la forma plena validez. Todas unidas, dijeron, en conexión con todos aquellos que se consagran a la misma tarea, podemos hacer mucho más de lo que creemos. Solo un obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable: creer que la victoria no es posible. En Manos Unidas creemos que es posible, y porque es posible trabajamos para conseguirlo. En estos 50 años, Manos Unidas ha crecido, pero ha permanecido fiel a sus principios de organización católica y de voluntariado. Aquella semilla que las mujeres plantaron hace 50 años en el corazón de la sociedad española y que después otras muchas han cuidado con igual esmero, se ha convertido en un árbol frondoso que cobija a mucha gente diversa y plural, porque su sombra, como la solidaridad, es alargada, es grande y además no tiene fronteras. Muchas personas de toda clase y condición han confiado en Manos Unidas para que gestione su generosidad, y les doy las gracias porque sin ellas Manos Unidas tendría hoy sus manos vacías. También tengo que dar las gracias a cuantas personas con su trabajo, dedicación y generosidad han hecho posible que Manos Unidas goce de la credibilidad que tiene en todo el mundo y su buena imagen ante la opinión pública española. Sin todos vosotros, Manos Unidas no sería lo que es. Por otra parte, Manos Unidas es un referente en el campo de la cooperación internacional, al margen de las ideologías políticas, de razas y de credos, porque el hambre no hace distinciones. En su primera campaña contra el hambre, en 1960, Manos Unidas recaudó 500 pesetas y en la del año pasado más de 62 millones de euros, lo que supone 10.300 millones de las antiguas pesetas. Gracias a esta recaudación pudimos financiar 1.102 proyectos de desarrollo que beneficiaron a más de 9,5 millones de personas en 60 países. En sus 50 años de existencia, Manos Unidas ha financiado más de 23.000 proyectos de desarrollo que han mejorado la calidad de vida de cientos de millones de personas. Pero al ver cómo sigue aumentando el hambre y la pobreza en el mundo, lo que hemos hecho, aún siendo mucho, es como una gota de agua en el océano. Por eso tenemos que seguir todos al pie del cañón, porque entre todos tenemos que ganar la guerra al hambre. Manos Unidas celebra sus bodas de oro con una importante hoja de servicios al servicio de los pobres del tercer mundo, a los que lleva 50 años ayudándoles a que vivan con la dignidad que les corresponde como personas y como hijos de Dios. La mirada obligada de Manos Unidas hacia los países en vías de desarrollo no le ha impedido mirar a la vez al primer mundo para sensibilizarnos sobre la dramática situación, sus causas y consecuencias de millones de hermanos nuestros que viven en condiciones infrahumanas. Ante esta realidad, las palabras de Jesús golpean nuestros oídos y nuestras conciencias. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estaba desnudo y no me vestisteis. Era extranjero y no me acogisteis. Manos Unidas son las manos de la Iglesia española que llevan ayuda,
promoción y desarrollo a los más pobres de los países empobrecidos del tercer mundo. Son manos unidas por la obligada solidaridad con nuestros hermanos más lejanos. Son manos abiertas para recoger el fruto de la generosidad de tanta buena gente y distribuirlo en forma de proyectos de desarrollo sostenible para que los pobres puedan liberarse de la esclavitud, de la pobreza extrema que los esclaviza y mata. Manos Unidas tiene delegaciones en todas las diócesis españolas donde se trabaja a pie de calle la solidaridad y el compromiso para cambiar el mundo, en lo que de nosotros depende y de paso cambiarnos también a nosotros. La Conferencia Episcopal Española ha fijado la Jornada Nacional de Manos Unidas el segundo domingo de febrero y ese día las colectas de las misas van destinadas a la campaña contra el hambre. La jornada viene precedida por el día de ayuno voluntario, el viernes anterior, como gesto de solidaridad con aquellas personas que se ven obligadas a ayunar todo el año. Gracias, Manos Unidas, y a tantas manos unidas en torno a esta entrañable organización por la gran obra que lleváis a cabo dentro y fuera de nuestras fronteras. Feliz cumpleaños y que cumplamos muchos más. Las estadísticas sobre la pobreza, sobre la situación de precariedad en que vive tantos miles, millones de personas en el mundo, no nos conmueven como deberían. Y es porque para ello tenemos que situarnos en la piel de los otros, tenemos que mirarnos desde los ojos de los otros, tenemos que situarnos en las personas que sufren, sobre todo las más jóvenes, los niños, las mujeres, los ancianos, los más vulnerables, que son víctimas de este desamparo, de esta exclusión, de esta marginación, de esta, finalmente, violencia. Es una violencia, el hambre es una forma de violencia, la pobreza, el olvido. Las crisis económicas, por muy universales que sean, no afectan por igual a todo el mundo. Mientras a los habitantes del norte nos rebajan unos puntos de nuestro bienestar, a los pobres del sur les hunde en la miseria. El exponente más visible de esta abismal desigualdad entre norte y sur es la esperanza de vida de unos y otros. Más de 80 años en los países desarrollados y menos de la mitad en muchos de los países del llamado tercer mundo. La emigración de los países del sur hacia el norte es un dato revelador que solo se frenará cuando las personas puedan vivir dignamente en sus países y con todos los derechos humanos reconocidos y aplicados. Sinceramente, creo que ni el norte ni el sur vamos por buen camino porque no caminamos al encuentro de un futuro común. Bien es verdad que muchas personas y organizaciones, entre ellas Manos Unidas, caminan en la buena dirección. El actual orden mundial, al que más bien deberíamos llamar desorden mundial, ha sido establecido en base a los intereses de las grandes potencias y a los monopolios económicos de las multinacionales. Aquellos que nos beneficiamos de alguna manera de este injusto status quo, podemos caer en la tentación de convertirnos en sus defensores y, para tranquilizar nuestra conciencia,
limitarnos a dar algo de lo que nos sobra para las víctimas de los desastres. Desde sus comienzos, y esto quiero destacarlo, Manos Unidas siempre tuvo un doble punto de mira. Por un lado, hacia los pobres y los pueblos empobrecidos de los países en vías de desarrollo, para tenderles su mano solidaria financiando proyectos de desarrollo sostenible. Por otro lado, mira a la sociedad española para concienciarla de la magnitud de la pobreza y de sus causas, que tienen mucho que ver con el comportamiento manifiestamente injusto y egoísta del primer mundo. Manos Unidas levanta su voz, que es la voz de los pobres, en foros nacionales e internacionales en los que participa apoyando los objetivos de desarrollo del milenio propuestos por las Naciones Unidas y, lo que es más importante, haciendo todo lo que está de su parte para que realmente se pongan en práctica. Hay que decir que Manos Unidas lleva 50 años trabajando por estos objetivos. Las campañas anuales de Manos Unidas son un aldabonazo en la conciencia individual y colectiva de los españoles sobre el estado de nuestro mundo y de que, si de verdad queremos que las cosas cambien, todos tenemos que arrimar el hombro. He aquí una muestra de los lemas de las campañas de Manos Unidas: diversidad de culturas, igualdad de derechos. Tu indiferencia te hace cómplice. Norte-sur, un futuro común. Otro mundo es posible, depende de ti. Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo. Y el excelente de este año: combatir el hambre, proyecto de todos. Cambia tu vida para cambiar el mundo. Fue el lema que certeramente Manos Unidas propuso para una de sus campañas. Cambia tu vida para cambiar el mundo. Y es que el cambio que queremos y soñamos para nuestro mundo tiene que empezar por nosotros mismos, con un estilo de vida responsable, tanto en el consumo como de respeto al medio ambiente, practicando una cultura de paz y tolerancia, trabajando para conseguir la universalización de los derechos humanos. Te invito a que te sumes a las personas y organizaciones que hemos asumido el reto de hacer este mundo más justo, más solidario y más fraterno. Manos Unidas. Hablar de Manos Unidas es hablar de una gran institución, es hablar de una gran institución de transparencia, de solidaridad, es hablar de humanidad, es hablar de ética, es hablar de amor. Esto es hablar de Manos Unidas. Gracias a la financiación de grandes y pequeños proyectos, millones de personas han salido de la pobreza extrema y la exclusión social al conseguir una autonomía económica que les ha permitido asegurar la comida diaria, vivir con dignidad y desarrollar sus potencialidades humanas, culturales y sociales. Ahí están las tierras semidesérticas convertidas en regadíos, produciendo maíz, produciendo arroz y hortalizas, para que coman las familias de quienes participan en los proyectos y con la venta de los excedentes a precios de comercio justo vivir dignamente. Los proyectos agrícolas y ganaderos han mejorado la calidad de vida de las poblaciones rurales del tercer mundo y han evitado que muchas personas se vean obligadas a emigrar para no morirse de hambre. Ahí están los miles de pozos abiertos en el África sedienta para que las mujeres no tengan que caminar durante varias horas para encontrar agua potable y la vida de la gente sea más saludable.
Ahí están los centenares de hospitales y centros de salud construidos con ayuda de Manos Unidas en África, Asia, América y Oceanía, que han dado vida y esperanza a millones de personas y han evitado la muerte de muchas personas. La Organización Mundial de la Salud denuncia que 10 millones de niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades prevenibles, entre ellas las derivadas del hambre y del agua no potable. Ahí están las escuelas que Manos Unidas ha construido para enseñar a niños, niñas y adultos a defenderse en la vida y tener un horizonte de esperanza. Porque el futuro de las personas y de los pueblos se fragua en las escuelas. Ahí están los centros de formación profesional abiertos con ayuda de Manos Unidas para que los jóvenes aprendan nuevos oficios, tengan mejores oportunidades de encontrar un trabajo digno y colaboren en el desarrollo de sus países. Ahí están las cooperativas de mujeres creadas con ayuda de Manos Unidas en la India, Mauritania, Perú, Ecuador, para que, además de darles autonomía económica, sean plataformas para su formación y promoción personal. Y de esta manera, las mujeres tengan el protagonismo que le corresponde en la familia y en la sociedad, donde tradicionalmente han estado marginadas. Detrás y delante de los proyectos de Manos Unidas hay toda una filosofía de vida y una manera singular de entender la ayuda a las personas más desfavorecidas, así como la cooperación con los pueblos más empobrecidos de la tierra. Los proyectos de Manos Unidas son, ante todo, una apuesta comprometida por la vida en todas sus dimensiones, porque no solamente de pan vive el hombre. Una vida en paz, en libertad y en dignidad. Al finalizar los proyectos, Manos Unidas no quiere crear ningún tipo de dependencia en los receptores de sus ayudas. Actúa con criterios de justicia e igualdad, siendo únicamente cauce de solidaridad entre los pueblos, para que los destinatarios sean los protagonistas de su propio desarrollo. Manos Unidas supervisa los proyectos y vigila la gestión de los dineros para que cumplan fielmente el fin de los donantes. Su cartera de pedidos es muy grande y no puede atender, desgraciadamente, todas las solicitudes, porque el dinero que recibe es muy limitado. Pero como no se queda nada por el camino, da mucho de sí. La solidaridad es necesaria, pero la justicia es imprescindible para erradicar el hambre y la pobreza del mundo. La solidaridad y la justicia van unidas de la mano. Felicito humildemente, en lo que a mí me compete como músico, estos 50 años de trayectoria, seguro que no fáciles, de Manos Unidas. Manos Unidas se ha sentido siempre muy solidaria y muy respetuosa desde los cambios que íbamos descubriendo, incluso apoyando, y yo creo que es muy importante, lo quiero resaltar, este estilo nuevo de diálogo que supone un respeto mutuo,
que supone buscar conjuntamente cuáles son las nuevas perspectivas de misión, que supone incluso arriesgar por esa novedad que vamos descubriendo los misioneros, y que nos vemos enriquecidos también por ese apoyo que es más que un apoyo financiero, que es un apoyo solidario desde la misión. Pueblo de Dios ha tenido el privilegio de ser testigo directo de la vida y milagros de Manos Unidas en todo el mundo. Y lo que ha visto y oído lo ha difundido a los cuatro vientos para mostrar cómo el dinero de la solidaridad que administra Manos Unidas llega realmente a los más pobres y necesitados. Pueblo de Dios ha comprobado que en los rincones más apartados del mundo, allí donde todavía no penetró la Coca-Cola, se ha dejado sentir la mano larga y solidaria de Manos Unidas. A veces se trata de una escuelilla de primaria, pero que a los niños que antes tenían la clase debajo de un árbol les parece un instituto. Otras veces es un sencillo centro de salud, que a la gente que no tenía donde caerse muerta le parece un hospital general. Otras veces es media docena de máquinas de coser que han transformado la vida de un grupo de mujeres. Otras, un pozo de agua que ha dado vida y salud a una comunidad entera. Otras, unas casitas con un par de habitaciones que a las víctimas de huracanes y tsunamis que se quedaron en la calle les parecen palacios. Al ver los resultados, se puede decir que nunca, como en estos casos, lo aparentemente pequeño fue más grande. En mis años de voluntariado misionero, conseguí que Manos Unidas financiara una emisora de radio al Vicariato Apostólico de Puyo para intercomunicar a las poblaciones de lengua quechua perdidas en el oriente ecuatoriano. Y después de 30 años, gracias a Manos Unidas, la voz de Radio Puyo sigue informando y formando a las comunidades indígenas. ¿Qué ha visto con su cámara el equipo de Pueblo de Dios? Que la solidaridad y la generosidad de los españoles con los pobres y países empobrecidos ha ido creciendo. Lo mismo que la conciencia de que otro mundo es posible si todos ponemos manos a la obra. ¿Qué ha visto el equipo de Pueblo de Dios fuera de España? Que los pobres son cada vez más y más pobres. Y ya son más de 1.000 millones, una de cada 7 personas, las que tienen problemas de supervivencia, o lo que es lo mismo, tienen dificultad para comer algo todos los días. Que en la lucha por la erradicación de la pobreza y las enfermedades prevenibles, los gobiernos y las organizaciones internacionales se limitan a poner parches, pero no ofrecen soluciones eficaces. Que mucha gente, entre ella los misioneros, misioneras y voluntarios, ha entregado su vida para dar vida a los que corren el riesgo de perderla. Y con obras más que con palabras, están cambiando el mundo poco a poco. Que personas y pueblos están luchando por la defensa de sus tierras y su cultura, por la mejora de su salud, por una escuela para sus hijos y por su libertad y su dignidad. Felicito a Manos Unidas por su 50 cumpleaños. Es mucho lo que ha hecho esta ONG de la Iglesia Católica Española en su medio siglo de existencia.
pero es mucho lo que todavía le queda por hacer. Y a cuantos estáis viendo este programa, os animo a que, a pesar de ser tiempo de vacas flacas, vuestra solidaridad y vuestra generosidad no decaigan.